Bueno, como verán, el tema está rico. Les invito a que hagan sus apuntes para al finalizar, que el charlatorio tenga ese sentido de dialogar entre todos los que estamos aquí. Y también quiero les pediré un aplauso para recibir al doctor Carlos Alba, que va a ser el siguiente participante. Y le dejo Bueno, pues ante todo, muchísimas gracias a Joaquín Aguilar, a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México por esta invitación. Me honra muchísimo estar en esta casa histórica con ustedes y compartir esta mesa con mis colegas que tienen una gran experiencia sobre el barrio. Yo no la tengo y además no tengo el conocimiento empírico, concreto, cotidiano que tienen ustedes sobre el barrio. Ese es un desafío que se me presenta siempre, y más ahora que están ustedes aquí. Yo he preparado una pequeña presentación sobre lo que llamamos la globalización desde abajo, que creo que es una actividad de la que participa profundamente el mercado y el barrio de la Merced y toda la Ciudad de México, muy especialmente el centro histórico. Y como preparé unas láminas y necesito, bueno, las puedo ver sentado. Miren, quisiera empezar mi breve presentación con esta ilustración de un pintor, más o menos 1690, sobre el centro histórico de la Ciudad de México, lo que ahora es el Zócalo. Lo que quiero destacar aquí en esta fotografía es lo siguiente. Miren, ustedes tienen aquí la catedral, el Palacio Nacional, medio destruido por una insurrección, un levantamiento que hubo en ese año por un problema de alimentos, de escasez de maíz. Hubo un incendio, se incendió el Palacio Nacional. Pero lo que quiero destacar también es que hay un canal que viene desde Xochimilco y de varios rumbos y que llega hasta el Zócalo, lo mismo de la Ciudad de México, donde tenemos una serie de vendedores aquí alrededor del canal que venden frutas, flores, peces, etcétera. Pero además el Zócalo está lleno de vendedores ambulantes, lo que llamaríamos ahora vendedores ambulantes, que no son tan ambulantes, tienen sus puestos establecidos. Y al lado de esos vendedores tenemos aquí un espacio cerrado de 2 o 3 pisos, que ya no existe, pero que existió hasta más o menos 1840, que se llamaba el Parián. El Parián en la lengua de Filipinas, en tagalo, significa el mercado. Este era un mercado muy importante que estaba en el mero Zócalo de la Ciudad de México. Y esto quiere decir que en la Ciudad de México había un comercio de productos chinos muy importante desde el periodo colonial. Por lo tanto, cuando nosotros ahora estamos observando la venta de muchos productos chinos y pensamos que es una novedad, necesitamos verlo con los ojos de los historiadores y de los pintores y de los grabadores para darnos de cuenta de que ha pasado por muchos ciclos el comercio en la Ciudad de México y los chinos han estado presentes desde hace mucho tiempo, pero con un tipo de productos diferentes a los que tenían antes. Aquí tengo este es de la misma pintura, un acercamiento al interior del Parián, donde está dividido en muchos puestos. Ahí están los puestos por fuera del mercado, y este es otro mercado. Después de que se destruyó el mercado del Parián, se trasladó a todos los comerciantes del Zócalo, se les expulsó del Zócalo y se les colocó en lo que ahora es el Palacio de Justicia, en la Suprema Corte de Justicia. Hasta 1933 construyeron este edificio. Antes era lo que estamos viendo aquí, era un verdadero tianguis muy grande de donde se habían desplazado los comerciantes del Zócalo, el famoso mercado del volador. Todos los mercados, incluido el de la Merced, han estado alrededor, a un lado de los canales, es decir, el medio de comunicación y de transporte de mercancías era lacustre, era acuático el sistema, ¿no? Observemos este grabado de Casimiro Castro de 1867 más o menos,
Veamos, esta es la calle de Roldán y esta es la calle de Corregidora. Sigue siendo históricamente la calle más transitada o una de las más transitadas de México. Hay una enorme densidad de peatones porque sabemos que no puede haber comercio ambulante si no hay comerciantes o compradores ambulantes. Entonces esto nos habla de que ya había una gran actividad comercial en las calles desde hace muchísimo tiempo. Solamente con fotografías se podría ilustrar esto, pero no voy a usar eso. Solamente quiero destacar algunos elementos. Y aquí lo que me llama la atención es de que hay una tienda que se llama El Pirata, ¿no? Coincidente con gran parte de los productos que se venden ahora y que se llaman de piratería. Si indagamos qué es esto del pirata, bueno, pues es una pulquería. La Merced, como seguramente ustedes lo saben mucho mejor que yo, era el barrio de las pulquerías, había cantidad de pulquerías y estas existieron hasta finales del siglo XIX, en que llegó la cerveza y lo sustituyó. Pero en realidad lo que yo estoy estudiando y lo que quiero comentarles es sobre el centro histórico, del que forma parte, como ya nos lo dijo el profesor Bertier, esta Merced, ¿no? Por el perímetro A, en los umbrales entre el perímetro A y el perímetro B. El centro histórico es un tema privilegiado para estudiar la relación entre el espacio y el tiempo, y la lucha por el espacio, porque si algo es importante, es el espacio en el centro histórico. Eso es lo que enfrenta a los comerciantes entre sí, con otros comerciantes establecidos, con las autoridades y en todos los ámbitos. Entonces es un tema privilegiado que ha concentrado durante 6 siglos los edificios y sitios ligados a la vida política, religiosa, económica y cultural del país. Es el espacio local que más lo ha enlazado con el exterior. No solamente por este mercado asiático del que comentaba, sino porque aquí se establecieron los primeros grandes centros comerciales desde donde se empezó a hacer la importación de mercancías, primero de Europa y después de Estados Unidos, y de estos lugares a través de rutas comerciales se empezó a distribuir el producto en otras tiendas de todas las ciudades de México. Aquí llegaron importadores étnicos, aquí que venían de Alemania, del Medio Oriente, de Francia, de España, etc. Aquí surgieron los primeros grandes almacenes de los que me he referido y que seguramente ustedes conocen. Por ejemplo, el Centro Mercantil, que ahora es el Gran Hotel de la Ciudad de México, el Puerto de Liverpool, el Palacio de Hierro y así sucesivamente. Aquí nació el primer supermercado del país también, en la calle Pino Suárez. Este espacio del centro atrae muchedumbres para fiestas y protestas sociales y alberga a una inmensa población flotante, y en ese sentido el centro también sintetiza los grandes contrastes económicos, sociales y políticos y las desigualdades en la Ciudad de México. Tuvo su apogeo este centro en cuanto a la demografía a principios del siglo XX, cuando llegó a su máximo tope, y de ahí empezó un deterioro progresivo que llegó también a su cima, pero a la cima abismal, al fondo, a mediados de los años 50, para estallar en los años 80, teniendo como puntilla el sismo del 85. Entonces, en el siglo XX empezó a perder población, cayeron las inversiones públicas y privadas, se salieron las instituciones gubernamentales, se salieron las autoridades, se salió la universidad, los corporativos de las grandes empresas se salieron, las instituciones académicas, y se fue empobreciendo y precarizando la vivienda, aumentó la inseguridad, se deterioró la calidad de vida por el aumento de la contaminación, del ruido, las dificultades de comunicación, de circulación de peatones, la falta de estacionamientos y de espacios verdes. Esto tocó fondo en los 80s y con la crisis de la deuda del 82 y los sismos del 85 y la liberalización económica. Con estas grandes crisis que ha vivido México a partir del 82, ha crecido muchísimo la lucha por el espacio y por un espacio y un derecho a vivir que se concretiza entre las personas que no pueden conseguir un empleo ni en el gobierno ni en el sector privado, que se sintetiza en crear su propio empleo. ¿Dónde lo crean? En la calle, para mantener a sus hijos, para seguir viviendo el día a día.
Entonces, este aumento del desempleo, provocado por la crisis, por el reajuste de personal de las empresas, los despidos, llevó a la expansión de lo que se ha llamado muy imprecisamente la informalidad, porque de informal no tiene nada. Lo que pasa es que necesitamos estudiar su forma, pero es una manera, desde mi punto de vista, muy equivocado de considerar a la economía como sector informal, como si estuviera separado. Un sector significa que está separado, cuando la economía informal está profundamente articulada a la economía formal, y en muchos sentidos la economía formal vive de la informal, así como la informal vive de la formal. El aprovisionamiento de muchas mercancías de la economía informal viene de la formal. Y aunque nos subamos en un taxi que se considera que es pirata y que es informal, ese taxista está pagando una gasolina que es de la economía formal. Es decir, al mismo tiempo son formales y informales. Hay un interés creciente en el centro histórico, sin embargo. Ha habido múltiples intervenciones públicas y privadas en los siglos XIX y XX. Se modificaron calles, sobre todo las leyes de reforma destruyeron huertos, destruyeron conventos. La propia Merced es uno de esos resultados. Pero ese interés no logró detener el deterioro físico, económico, habitacional y social. Sin embargo, el centro histórico conservó su importancia como uno de los espacios más emblemáticos del país y sigue albergando a instituciones financieras, comerciales, culturales del primer rango, al mismo tiempo que pequeños y medianos negocios comerciales, industriales, de servicios y de miles de vendedores en la vía pública. Para estudiar este fenómeno del comercio en la vía pública, podemos verlo desde tres ángulos. Un primer ángulo es el de la globalización desde abajo, lo que llamamos la globalización desde abajo, es decir, la internacionalización de la economía informal. México estuvo cerrado durante muchas décadas con el mercado protegido, nunca logró plenamente proteger a ciertos comercios de la importación de productos de contrabando de los Estados Unidos, pero de todas maneras no tiene nada que ver aquello con lo que ahora se vive. Ahora se vive una verdadera internacionalización de la economía popular. Lo desarrollaré un segundito más adelante. Solamente quiero decir otra entrada a conocer este mundo de la globalización desde abajo es la economía informal. ¿Quiénes son los vendedores en la vía pública? Son preguntas que no podré desarrollar, pero mi pregunta principal es tratar de conocer quiénes son. Para eso le hemos invertido mucho tiempo, le hemos invertido algunos años a este trabajo y con otros colegas, y nosotros hemos invitado a líderes y a vendedores en vía pública a que vayan al Colegio de México para que nos platiquen de su situación, y hemos tratado de reconstruir muchos casos de historias concretas para armar este rompecabezas, este mosaico del centro histórico. Entonces, el segundo acercamiento es la economía informal, y el tercer acercamiento es más bien de tipo político. El primero, imaginémoslo de tipo geoeconómico, es decir, nos interesa ver de dónde vienen los productos desde China, cuáles son los canales por los que van llegando hasta México, a través de qué vías se trasladan. El segundo es quiénes son estos vendedores. Esta dimensión es de tipo sociodemográfico: quiénes son, dónde nacieron, de dónde vienen sus padres, si migraron o no, cuáles fueron sus empleos, etc. Ahí descubrimos, por ejemplo, que contra lo que se piensa, por lo menos que se piensa en ciertos medios, estoy seguro que ustedes no lo piensan así, se piensa muchas veces que es un fenómeno nuevo el comercio en la vía pública. Es un fenómeno intergeneracional. Hay muchas generaciones ya de vendedores cuyos padres fueron vendedores y cuyos abuelos fueron vendedores. Contra lo que también se cree, no son personas que vienen de otros estados. Hace muchísimo tiempo quizá lo fuera, pero ahora la mayoría de la gente nació aquí. Algunos viven en el centro, en Tepito, y otros en la periferia del poniente de la ciudad, en Chalco, en Netzahualcóyotl, Ecatepec, etc. Ese es el punto de la economía informal. El tercero es la dimensión política o sociopolítica. Es decir, los vendedores en la vía pública están ubicados
como ya nos lo hicieron ver mis colegas, en lugares que están prohibidos. Hay un bando de 1993 que prohíbe el comercio en la vía pública. Además, se transgreden muchas disposiciones sanitarias, de las leyes laborales, de la obstaculización del tránsito, en fin, a veces se toma la luz de endiablitos, etc. Podríamos seguir con muchísimas agravantes de la situación de los vendedores, y sin embargo la pregunta es: ¿y por qué? ¿Por qué pueden hacer esto en el centro cuando son lugares tan prohibidos? Pues pueden hacerlo porque precisamente están extraordinariamente muy bien organizados. Están bien organizados, pero sus organizaciones han cambiado profundamente. Hasta la llegada del PRD al gobierno de la Ciudad de México en 1997, había solamente 12 organizaciones de vendedores en el centro histórico. Había más en Tepito. Una diferencia entre uno y otro lugar es que en Tepito eran dirigidas fundamentalmente por hombres y la excepción eran las mujeres, mientras que en el centro histórico y en el barrio de la Merced las organizaciones más importantes eran y son dirigidas por mujeres, aunque también hay muchos hombres, pero las más poderosas y las mejor organizadas son dirigidas por mujeres. Y además pasaron de 12 organizaciones a 69 organizaciones. Entonces la pregunta es: ¿cómo es que surgieron tantas organizaciones? ¿Por qué se pulverizaron las organizaciones? Si hay tiempo me gustaría desarrollar eso, pero a lo que yo quiero ir más bien es a la globalización desde abajo, es decir, la internacionalización del comercio popular, que se da no solamente en México, se da en todo el mundo. Esta globalización ocurre con la liberalización económica y es la otra cara de la llamada globalización hegemónica. Esa globalización hegemónica es la globalización de empresas como Walmart, o de los grandes bancos, o de las grandes industrias que se trasladan a otros países como México y que logran en algunos años sustituir a los empresarios locales. Así ocurrió con esa globalización hegemónica. Pero aquí no estamos hablando de esa globalización, aquí estamos hablando de la otra cara, de la globalización desde abajo, de esas gentes que se trasladan por muchos medios y que están en la calle vendiendo. Los lugares de aprovisionamiento de sus mercancías son principalmente estos 3 mercados en China. Un edificio que se llama Chongqing Mansions, que está en Hong Kong, en donde hay cientos de tiendas y de hostales para que se hospeden los comerciantes y de restaurantes, y donde van los comerciantes en maletas a traerse las llenas de relojes, de lentes y de muchos otros productos. Pero sobre todo para América Latina, para América del Sur. La fuente de aprovisionamiento principal de la Ciudad de México es esta ciudad nueva de Yibú, que son más o menos como unos 5 mercados de la Merced de 4 pisos, en donde cada piso está especializado en un producto. Relojes abajo, licuadoras, aparatos eléctricos, televisiones, monos de peluche, regalos, todo lo que ustedes quieran, y ahí van comerciantes de Asia, comerciantes de África, comerciantes de América Latina, de México, a proveerse de estos productos. Son llevados a veces, la primera vez, por compañías, agencias de viajes que les cobran a los pequeños comerciantes. A lo mejor aquí hay alguno que me pudiera explicar mejor que yo lo he escuchado de ustedes. Yo lo único que hago es devolver lo que escucho de mis entrevistas, de mi trabajo etnográfico. Pero estas agencias los llevan por primera vez, hacen el contacto y luego contratan a un chino que habla español y que les manda las mercancías después. Esta globalización desde abajo está fuera de todas las regulaciones internacionales, del Tratado de Libre Comercio, de la Unión Europea, del Mercosur, de la Organización Mundial del Comercio, de la OCDE. Tampoco tiene nada que ver con los centros financieros y ha sido llamada de diferentes nombres: globalización desde abajo, mundialización no hegemónica o popular, mundialización barata o de la parte baja, mundialización subalterna o del circuito inferior, mundialización sumergida o discreta. ¿Cuáles son las características principales de esta globalización desde abajo? Bueno, es una corriente transnacional de personas y mercancías que implica cantidades relativamente pequeñas de capitales, pero que en conjunto son millones y millones de dólares.
Son transacciones poco institucionalizadas, informales, a veces semilegales o francamente ilegales. Se atribuyen a los países en desarrollo, pero están presentes en todo el planeta. Las pueden ver en cualquier ciudad del mundo. Los comerciantes buscan los espacios y las autoridades les toleran ciertas horas, ciertos días, los domingos, después de las 8 en unas partes, en otras después de las 10 de la noche, etcétera, ¿no? Involucra a toda la base de la pirámide y tiene lugar sobre todo en los países del sur. Está representada por comerciantes y otros pequeños empresarios, entre comillas, informales. Son mercancías nuevas, pero también usadas, originales, copiadas o falsificadas. Son transportadas en comercio hormiga, en belices y sacos, en autos, aviones y barcos, pero también en contenedores, porque en muchos casos, aquí en la Ciudad de México, se reúnen muchos comerciantes pequeños para contratar entre todos un contenedor y que les salga más barato. Están dirigidas estas mercancías a todos los rincones del mundo urbano y del rural para articular circuitos populares globales que cruzan fronteras y continentes, estos comerciantes. Se hacen negocios aquí sin abogados, sin derechos de autor, sin copyrights ni chequeras. Se paga en efectivo o se envía dinero en órdenes de pago desde sus lugares de origen. Eso da acceso a los flujos de la riqueza mundial que pueden llegar hacia muchas gentes que de otro modo no podrían llegar. Y ofrece alternativas también para la movilidad social o para la sobrevivencia. En algunos casos para la sobrevivencia, en algunos casos hay gente que puede llegar a acumular capital metiéndose a estos negocios. Está estructurada por flujos de personas, bienes, informaciones y capitales entre mercados que funcionan con nodos en el sistema mundial no hegemónico. Esos nodos son los 3 mercados que les mencioné, pero hay varios nodos en América Latina. Un nodo aquí en México sería, por ejemplo, el mercado de Tepito, como mercado de llegada. Así hay otros mercados en América Latina muy importantes. Los mercados de San Marcos en Colombia, el mercado de La Salada en Buenos Aires, el mercado de la Triple Alianza, de la Triple Frontera en Ciudad del Este. Y hay muchos mercados como Tepito en los países latinoamericanos, aunque Tepito probablemente sea el mercado más grande de América Latina. Los poderes económicos y políticos hacen grandes esfuerzos por controlar esta globalización. Esta red transnacional subterránea está fuera del núcleo de las economías nacionales y de las empresas transnacionales que estructuran y controlan la economía global. Los estados, las grandes empresas transnacionales y los medios de comunicación de masas observan las actividades de esta globalización económica desde abajo como ilegales e ilegítimas, como un peligro para las economías y las sociedades nacionales. Se les llega a asociar con el crimen organizado y se las combate en nombre de la legalidad, como si estuviesen en los mismos circuitos o fuesen lo mismo que el tráfico de drogas, lavado de dinero, el comercio de seres humanos y el contrabando de armas. Creo que ya llegué a mi tiempo límite y prefiero, si hay algún interés en algo particular, trataría de responder con mucho gusto. Cedo la palabra a la organización de profesores. No, maestro, deliciosos los temas a tratar. Un aplauso para el doctor Carlos Vargas.